Bueno, lo que vamos a ver hoy día es eh, mucho más específico con relación a lo que vimos ayer. Que vamos a ver hoy día principalmente lo que es eh, semiología respiratoria en pediatría. Y aquí nos vamos a meter, ya más que la evaluación propia de la asignación, entender cómo se aborda la semiología como tal a nivel pediátrico, no solo con la guagua, sino que aquí los familiares, los padres, los cuidadores tienen un rol mucho más eh, a destacar. Entonces, como partiendo, vamos a introducir diciendo que los niños no son iguales que el hombre y la mujer. Son criaturas casi tan distintas en tantos aspectos que pareciera que nunca serán lo uno o lo otro. Son tan diferentes como lo son los capullos de las flores, casi tan desiguales como son las flores de las frutas. O sea, esta cita parece para que tenga un poco la claridad de desde hace cuánto tiempo se tiene esa certeza de que los niños no son adultos chicos, tienen patologías, tienen fisiopatología, tienen características clínicas que lo hacen muy distinto. Entonces, como introducción, la semiología aquí en pediatría, en ese sentido, ocupa elementos bien distintos en comparación a lo que es el adulto, ya que vamos a tener en cuenta que la evaluación de los signos y síntomas muchas veces no van a depender eh, su expresión del niño en sí, sino que más bien va a depender del adulto acompañante, de las habilidades de este adulto y en la medida en que crezca el niño, él va teniendo una participación cada vez más predominante hasta que en el adolescente, idealmente debería ser él que diga las cosas que por el motivo de consulta, eh, aunque muchas veces llega con cara de pota al atenderse y no es mucho lo que uno les puede sacar. Del hambre aparte. Pues, en paréntesis, entender que la familia va a llegar también muchas veces con sus propias preconcepciones, prejuicios, miedos, etcétera. Entonces uno tiene que darle pie a que se expresen, a que cuenten, obviamente, todo lo que ellos piensan, lo que les preocupa, y de esa manera también saber cómo aclarar las cosas, dar la mejor información y de esa manera que el cuidado del niño, que es el bien último, sea el mejor. Entonces, adecuar el lenguaje a la actitud, tanto a la familia, pero también al niño, en su edad. No es lo mismo una huevita de 4 meses que tú le cosas de hacerle caritas te empezar a reír, a una hueva de 8 meses que ya desconoce a aquellos que son extraños, o a los 2 años que ya caminan, que te pueden decir algunas palabras, y ni hablar de un adolescente. Entender tanto las preocupaciones del niño y la familia. El motivo de consulta, que no necesariamente va a ser lo que más lo tiene complicado. El nivel sociocultural, esto es muy importante, sobre todo aquellos que estamos en el servicio público, porque podemos encontrar niveles socioeconómicos, socioculturales, incluso niveles cognitivos muy dispares. Y tenemos que ir adecuando nuestra anamnesis, tanto para el niño como los padres, de manera tal que podamos obtener el máximo de información. Y esto, obviamente, ubicado en un contexto, no es lo mismo, porque uno en ICM1, ICM2 suena muy bonito, todo lo que uno le pintan, pero también hay que saber adaptar la anamnesis y el examen físico al contexto en el que estamos. No es lo mismo en una consulta privada, en un box, que tenemos un tiempo establecido, no sé, media hora, 1 hora, incluso en algunos casos, a por ejemplo en un servicio de urgencia que tenemos en, no sé, 5 minutos tener que tener listo la anamnesis y el examen físico, tener una hipótesis diagnóstica. Entonces, adecuar la anamnesis y el examen físico al contexto también es fundamental para nosotros mismos no vernos sobrepasados. Entonces, en ese sentido, podemos distinguir dos elementos fundamentales en la historia clínica. El proceso agudo, que va a ser principalmente, por ejemplo, en servicio de urgencia, donde va a ser una anamnesis próxima principalmente, con anamnesis remota mucho más puntual, acorde a lo que nosotros estamos sospechando.
Y una entrevista acorde a la edad y acorde a la urgencia del paciente. O sea, y aquí nos sirve mucho lo que se conoce como el triángulo de evaluación pediátrica, que este triángulo que se domina es simplemente en base a la inspección y que por donde viendo estos tres elementos yo puedo decir, este es un niño urgente que necesita una evaluación y tratamiento ahora ya y que por lo tanto no puedo alargarme mucho en la historia, sino que tengo que irme a lo puntual. Este triángulo son tres cosas: la conciencia, el color, o sea, si se ve pálido, cianótico, rosado, etcétera, y la respiración. Cualquier alteración en estos tres elementos me habla de un paciente que tengo que verlo inmediatamente. Y por último, y en segundo lugar, tenemos el proceso diagnóstico, que es cuando tenemos un paciente estabilizado y que podemos darnos el tiempo necesario para poder obtener una amnesia detallada, sobre todo en casos en que no está claro el diagnóstico o que hay que recabar más antecedentes para poder hacerlo con más certeza. En la anamnesis, la enfermedad actual, o sea, la anamnesis próxima, describir los síntomas respiratorios, los signos y síntomas, la tos, por ejemplo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Sobre 4 semanas, recordemos que esto es crónica y el abordaje es distinto. El, las características, esta tos como perruna, esta tos de perro, esta tos seca, que es como muy propia de la laringitis, por ejemplo, o la tos del coqueluche, que se describe como en quinta, o sea que tiene como cinco tos, que después tienen vómitos posttusivos y que después entre medio tiene lo que se llama el gallito inspiratorio, que es cuando quedan sin aire, así como, ¡ah! Y ahí, entre medio de estos episodios de tos, eh, los signos, por ejemplo, también la tos, la predominancia, si es en general un proceso que tenga descarga posterior, como un resfrío, una sinusitis, tiende a ser peor la tos en la noche, donde disminuye el giros mucociliar y se acumula más en la, en la faringe, las secreciones. Si otro familiar es enfermo, si tiene expectoración o no, y las características de esta expectoración. Pero ojo, que no significa, a lo que he visto, no es que porque tenga pollo blanco y ahora tenga pollo verde, está más, requiere antibióticos por sí mismo, no. Por ejemplo, si tiene presencia de moptisis, o todos, por ejemplo, con un color más como de óxido, que en la semiología antigua se habla como de muy de neumonía, etc. Signos de hipoxia, por ejemplo, eh, no es solo la cianosis, signos de hipoxemia, o sea, que es la coloración azulada de, de la piel, que se divide en dos tipos: central, que siempre es patológica, versus la periférica, que son, por ejemplo, la punta de los dedos, en donde puede ser, por ejemplo, por fenómenos vasoconstrictores, el frío, etc. La hipoxia, ¿qué signología, por ejemplo, va a dar al niño? Va a estar mucho más irritable, tiene que estar mucho más agitado, taquicárdico, taquipneico, más agresivo puede encontrarse. En cambio, por ejemplo, si lo comparamos con la hipercamia, o sea, la acumulación patológica de CO2 en la sangre, podemos encontrar a un paciente mucho más nauseoso, somnoliento, mareado, con cefalea, etc. El dolor torácico. Perdón, la disnea. Características de la disnea: si se hace en reposo, en el ejercicio, si cuánto interfiere con las capacidades de la vida diaria, si hay alguna postura en particular que el paciente toma frente a esta disnea o cómo me dificulta el habla, que eso en general lo vamos a ver en niños mayores. En lactantes rara, niños no te, porque como es una sensación que te la refieren, que es subjetiva, eh, un lactante no te lo va a poder decir. El dolor torácico. Recordemos, el dolor torácico, a diferencia del adulto, en donde es muy, siempre estar atento, tener en cuenta el síndrome coronario, etcétera. Aquí lo que menos vamos a pensar en una patología cardiovascular. Lo principal del dolor torácico en las etiologías son causas em, osteomusculares. Entonces, el dolor, la localización, si a la palpación aumenta el dolor, si hay signos de inflamación, o, por ejemplo, si este dolor se asocia a la respiración y en qué momento de la respiración.
Por ejemplo, pacientes con derrame pleural pueden tener dolor y lo que se llama como top inspiratorio. El estridor, que es un sonido, eh, pues, perdón, es que me están exigiendo amor acá. Eh, el estridor, que es un sonido agudo, que es más bien de la vía aérea alta, en donde es súper importante caracterizar si es este predominio inspiratorio, expiratorio o bifásico. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir la patología que está involucrada, o al menos la altura que está involucrada. Entonces, ejemplo, un estridor que, que es inspiratorio predominantemente, me habla de una patología supratorácica, será laringe y tráquea supratorácica. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro y hago esta presión negativa, este vacío, provoco el colapso de la estructura. Cuando es expiratorio, este estridor, cuando el paciente expira, es más probable una patología intratorácica. ¿Por qué? Porque significa que yo estoy a una presión sobre las estructuras que están adentro del tórax para expulsar el aire y eso que me lleva finalmente en que cualquier estructura que sea como más inestable va a colapsar. Y finalmente tenemos el estridor bifásico, que me da una instrucción fija de la vía aérea, en donde yo, independiente, que no se va a alterar por estos cambios de presión y que va a estar ahí, o sea, tumores, cuerpo extraño, malformaciones vasculares, fibrosis en algunas zonas, etc. Los ronquidos, por ejemplo, que son clásicamente, que son en el sueño en su mayoría, es importante caracterizarlo, si se asocian a somnolencia en el día, por ejemplo, eh, que esto probablemente van a escuchar mucho más en el mundo adulto, pero en niños también existe. De repente pueden asociarse, por ejemplo, a hipertrofia de las amígdalas y requiere la cirugía. La cronología y la periodicidad de los síntomas. Por ejemplo, y de repente le va a llegar la mamá, el niño lleva 2 meses con tos. ¿Lleva efectivamente todos los meses con tos? ¿Todos los 2 meses? ¿O tuvo periodo libre de síntomas? Por ejemplo. Recordemos que los lactantes, los niños pequeños pueden resfriarse fácilmente 10, 12 veces al año. Entonces es importante recordarles que puede salir de un resfrío y entrar automáticamente en otro, o que haya pasado muy poco tiempo libre de síntomas. Entonces, ejemplo, siempre ha estado igual, si mejoró un poco en algún momento, etcétera. La estacionalidad, por ejemplo, en el caso del asma, cosas así. Bueno, ustedes que están en San Felipe ya conocen las cuatro Alameas y al inhumano que se le ocurrió llenar de plátanos orientales esa cuestión. Por ejemplo, si alguien pasa por ahí y se le desencadenan los síntomas, o cuando florece en primavera aparecen mucho más, echan semillas, alguien eh, siente más síntomas, etcétera. Los desencadenantes, infecciones, alergia, risa, ejercicio. El humo, por ejemplo, es clásico el asmático que estaba en un asado en el 18, le llegó la humareda y se obstruyó. La variación durante el día, lo que les decía, o sea, por ejemplo, estos síntomas son peores en la mañana, en la noche, cómo te afectan en las actividades de la vida diaria, en el juego, en el comer, alimentarse, en el hacer ejercicio, etcétera. Pero esa parte nos dice gravedad. Un niño que se despierte en la noche con síntomas per se, eso es más grave en comparación a que tiene solo en el día. O, por ejemplo, un niño, no es lo mismo un niño que haciendo ejercicio intenso siente sintomatología respiratoria que le cuesta respirar, empieza a toser, a alguien que con suerte puede caminar. Los tratamientos previos, por ejemplo, no solo para ver, orientarnos en la etiología, si es que quizás estos tratamientos o están mal seguidos o están mal indicados. También recordemos que hay tratamientos que se venden como si fuera la gran maravilla y no hacen ni una lesera. Y esto que se lo vaya metiendo desde esta época, por ejemplo, los jarabes para tos no sirven para absolutamente nada. De hecho, el jarabe que la tos se utiliza, que es la N-acetilcisteína, se utiliza como antídoto del paracetamol. Eh, los jarabes tienen la misma evidencia que beber mucha agua.
Entonces, por ejemplo, en ese caso, o de repente que les dan antialérgicos para el resfrío, y es el resfrío, no va a ayudar eso, ¿entiendes? Y las patologías extrapulmonares, eh, por ejemplo, cardiopatía, antecedentes de cardiopatías congénitas, eh, patologías sistémicas que pueden afectar el pulmón, etcétera. También es un buen momento para evaluar el tema social, por ejemplo, las características de la vivienda, la calificación de la casa, cómo cocinan, tabaquismo primario, secundario, terciario que sea, si está cerca de la reconstrucción, etcétera. Todo eso que puede generar síntomas respiratorios o agravar más frecuente. Recordemos que el cigarro aumenta el riesgo de neumonias graves, por ejemplo. En la anamnesis ya remota, los antecedentes, historia pre y postnatal, sobre todo, por ejemplo, síntomas de larga data. No es lo mismo uno que partió hace 2 o 3 años y el que tiene 10, o síntomas que partieron no sé, desde que tenía menos de un año, que tenía un mes. Tenemos que ir a buscar una patología mucho más raras, más graves, etcétera. El periodo de lactancia, el uso de leche materna, eh, las vacunas, si tuvo algún periodo, por ejemplo, que estuvo hospitalizado, y si estuvo, con mayor razón, si estuvo hospitalizado en UCI, y con aún más razón, si es que estuvo intubado, por ejemplo, patologías asociadas como dermatitis atópica, la clásica tríada atópica que se llama, que es el asma, dermatitis, rinitis. Entonces, ir a buscar esta patología dirigidamente, la nutrición, siempre, cualquier patología mal llevada puede llevarnos a que el niño deje de crecer. O la misma causa por la que el niño no está creciendo ser la causa de sus patologías respiratorias, como en el caso que usted es una enfermedad que se llama fibrosis quística, presencia de cardiopatías, malformaciones cardíacas que pueden pasar por patologías respiratorias, la alimentación, la presencia de alergias o dietas especiales, eh, cómo se está alimentando, cómo está el curva de crecimiento en los antecedentes sociales y familiares. Por ejemplo, la patología respiratoria como el asma tienen una clara herencia. Entonces, si los papás o hermanos tienen asma, es muy probable que ese niño también lo herede. Entender de que en la exploración física, el examen físico también va cambiando con respecto a la edad. Entonces, por ejemplo, vemos acá de forma muy simplificada cómo varía la frecuencia respiratoria según la edad y cuando hablamos de taquipnea. Mientras que un adulto sobre 20 estamos hablando de taquipnea, que por ejemplo un recién nacido sobre 60 recién me voy a empezar a parar las antenas. La inspección, la forma del tórax, por ejemplo, eh, hundimientos o protuberancia, signos de lesiones que se puedan ver, por ejemplo, alteraciones de la morfología, como en este caso que tenemos por un lado tórax sencillo, el pectoral carinatum, y a la derecha el pectoral excavatum, que pueden ambos causar dificultad respiratoria por sí solos. La inspección en pediatría es fundamental porque nos permite tomar conductas con solo verlo o escuchar. Entonces, por ejemplo, esto no es score, no es que se los aprendan, pero saber en qué se basan y entender el punto al que voy. Por ejemplo, este que se llama Wesley Group Score es un puntaje que se para la laringitis, que miren, se basa a nivel de conciencia, cianosis, estridor, la entrada de aire, es decir, retracciones. Como ustedes ven, la mayoría son cosas que yo puedo ver o escuchar a simple vista. Incluso el estridor no necesariamente necesita un fonendo para escucharlo. Entonces, la gran mayoría es clínico. Estos scores que están acá, que ejemplo el score de tal, que es muy utilizado, o el pulmonary score, que es para la crisis asmática, si ustedes se fijan, se basan principalmente en lo que yo puedo observar al niño. Y un punto en específico se basa en la ocultación. Entonces, si yo tengo que, si yo logro hacer una adecuada inspección y notar los signos de gravedad solo viendo al lactante, al niño recién nacido o el grupo etario el que sea, ya tengo buena parte de mi pega hecha porque me va a ayudar a determinar conducta de manera mucho más ágil. La palpación, deformaciones, por ejemplo, no son tan evidentes, o lesiones, por ejemplo, de fractura costal, que se describe clásicamente el signo.
de la tecla, eh, la, los puntos de zonas de inflamación, por ejemplo, después de un trauma, puntos dolorosos, ya sea por lesiones o de repente por inflamaciones osteoarticulares, por ejemplo, la osteocondritis, que nosotros vamos sen- a, vamos a tocar la articulación contraesternal y va a sentir un dolor tremendo. Debilitación ósea, que es mucho más, por ejemplo, de fractura, efisema subcutáneo, que yo voy a tocar y es como sentir como que estuviera tocando espuma, una esponja. Y eso habla de aire que se salió del pulmón y está en el tejido subcutáneo y una forma de que sin tener radiografía ya sé que el aire se le está escapando. Un roncus que yo voy a tocar y voy a sentir como esta vibración donde está respirando por el paso, por una alteración en el paso de aire, la presión de la tráquea, por ejemplo, si está desviado o no, por ejemplo, en el escape aéreo, en donde tenemos, por ejemplo, un neumotórax, que puede que se genere la desviación de la tráquea, palpación costal en caso de que me parezca necesario, y la elasticidad torácica. Por ejemplo, el niño tiene un tórax bien elástico, entonces yo puedo presionarlo y también eso me permite, por ejemplo, obtener sonidos mucho más, no solo llanto, me refiero, sino obtener sonidos que de otra manera, que sobre todo si el niño no me puede cooperar, lo puedo obtener más fácil. La percusión. Principalmente hipersonoridad, que en fondo hay más aire del que debería haber, y eso es muy clásico en el neumotórax. La matidez, que es un sonido más bien eh, como sólido, por decirlo de alguna manera, y que me dice que hay estructuras sólidas en el hígado, por ejemplo, o presencia de derrame pleural donde hay líquido y no permite como la ascensión del aire. Eh, el- la, la la percusión no es algo suave, y no tengan miedo porque les duele la uña. Tiene que ser fuerte para poder escuchar. Así tiene que poder, para poder escuchar el tórax, tiene que hacerse con la muñeca y fuerte. A la persona no le va a doler, quizás uno le duela la uña, pero en el fondo es necesario para eso. La ocultación. Vamos a evaluar la intensidad, la amplitud del sonido, qué tan fuerte lo escuchamos, si es un tono más agudo, más grave, cuánto dura algún sonido en específico y el timbre. Y en ese sentido tenemos distintos tipos de sonido. Por un lado tenemos los tres normales, que son el murmullo vesicular, que es propio de la vía aérea más pequeña, porque recuerden que los alveolos no suenan, el aire no llega con la suficiente presión al alveolo como para que se escuche, es más bien de los bronquiolos terminales. La respiración laringotraqueal, que uno coloca el fonendo acá y escucha cómo suena el paso de aire, y los bronquios, que se escuchan como cuando como paravertebral por la espalda. Los sonidos agregados, como los crépitos, que en el fondo me hablan de apertura y cierre de la vía pequeña, sobre todo asociados a secreciones, eh, sibilancias, que son sonidos agudos de paso, de obstrucción en el paso de aire, que ojo, en una persona que yo veo que le cuesta respirar, que no escuche ningún sonido, no quiere decir que no le pase nada. Puede que tenga tan obstruida esa vía aérea que no se escuche porque no hay paso de aire. Los, y, por ejemplo, los soplos pulmonares, que son sonidos en particular cuando pasa el aire por alguna zona, por ejemplo, la condensación en una neumonía, el soplo tubárico, que es como cuando pasa, cuando se escucha, cuando yo apoyo directamente el fonendo sobre el punto de condensación. Entonces aquí tenemos varios sonidos y sus características. Por un lado, los sonidos normales, traqueales, pulmonar, etcétera. Los ruidos agregados, como la sibilancia, los roncos. Aquí los pueden leer mucho más en detalle. La cuestión de los hertz no voy a andar preguntando, eso es solo para aquel que se las debe ingeniero en sonido, pero la verdad sí nos interesa, sino más bien como cómo se caracteriza y cuál es su relevancia. Y finalmente podemos encontrar en base a esto los
sonidos, los síndromes respiratorios, donde tenemos clásicamente, estos son de los más descritos por la condensación, donde lo más clásico es la neumonía, donde en la zona de condensación vamos a dar una disminución del volumen pulmonar, un aumento de la transmisión vocal, de las reacciones vocales, y matidez a la percusión. El síndrome cavitario, que es, por ejemplo, un absceso pulmonar donde hay un nivel hidroaéreo, podría escuchar lo que se conoce como voz caprina, que es como una tonos más agudos cuando la persona hable, y eso es porque estamos justo en el nivel hidroaéreo del absceso. La atelectasia, que es un colapso de algún segmento del pulmón, que su sintomatología va a depender del tamaño de esa atelectasia. Y ahí también es muy parecido en el sentido de la neumonía, pero que cuando ustedes piden una radiografía van a ver en vez de una masa así como amorfa, lo que van a ver algo mucho más triangular. Los síndromes pleurales, que por ejemplo un derrame pleural o un hemotórax, se caracterizan por disminución del volumen pulmonar, disminución de la transmisión de ruido de la voz y matices a la percusión. También neumotórax, disminución del volumen pulmonar, disminución de transmisión vocal, pero hipersonoridad a la ocultas, a la percusión. Los últimos síndromes bronquiales, obstructivos bronquiales que vamos a encontrar aquí las clásicos sonido de sibilancia, roncus, disminución del volumen pulmonar más hacia la periferia, eh, y finalmente el CRUP, que es también como se nos la laringitis, que puede dificultar respiratoria, y lo más característico es el estridor, que según la gravedad puede parecer solo al llanto o aparecer en las distintas fases de la respiración. Y eso. Eh, ¿Te alcanzado a tener algunos minutitos para que descanse? ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro?